Existe una interpretación secreta del Salmo 23 que ha transformado la vida financiera de miles de personas, pero que deliberadamente te han ocultado durante toda tu vida. Esta revelación es tan poderosa que cuando la descubras al final de este mensaje, literalmente reorganizará tu realidad económica en menos de 30 días. Si sientes que has orado, has trabajado duro y aún así las bendiciones financieras parecen esquivarte, quédate hasta el final, porque hoy revelaré el código bíblico más poderoso para la prosperidad que jamás se haya compartido públicamente. Deja un comentario con la palabra revelación si estás listo para recibir esta transformación. Durante siglos, hemos interpretado el Salmo 23 como un hermoso poema de consuelo espiritual, un bálsamo para el alma en momentos difíciles. Pero esta interpretación superficial ha privado a millones de creyentes de la verdadera revelación que David recibió cuando escribió estas palabras sagradas. David no era un pastor pobre consolándose en tiempos difíciles. Era el hombre más próspero de su generación, un rey cuya riqueza superaba la de naciones enteras. Y guardaré para el final de este mensaje la técnica exacta que David utilizaba cada mañana para activar este código de abundancia. Una práctica tan revolucionaria que los antiguos rabinos la llamaban la llave del tesoro celestial. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos creyentes sinceros viven en constante lucha financiera a pesar de servir fielmente al mismo Dios que enriqueció a Abraham, Isaac, Jacob y David? La respuesta es devastadoramente simple. Han sido enseñados a interpretar el Salmo 23 como una promesa de consuelo espiritual en lugar de lo que realmente es, el manual de prosperidad divina más poderoso jamás escrito. Y hoy, por primera vez, compartiré contigo la interpretación perdida que ha permanecido oculta por generaciones. He estudiado durante décadas la vida de los hombres y mujeres más exitosos de la historia y descubrí un patrón asombroso. Todos, sin excepción, aplicaban conscientemente o inconscientemente los principios codificados en el Salmo 23. Este descubrimiento fue tan impactante que dediqué 7 años a investigar los manuscritos hebreos originales, consultando con rabinos y eruditos bíblicos para descifrar el código completo. Lo que encontré cambiará para siempre tu comprensión de la abundancia divina. Piensa por un momento, cuando David escribió «Jehová es mi pastor», no estaba simplemente usando una metáfora poética. Estaba revelando la clave fundamental de la prosperidad. Reconocer que existe una inteligencia infinita que guía tus pasos hacia la abundancia que ya está preparada para ti. En la cultura hebrea antigua, los pastores más exitosos no eran simplemente cuidadores de ovejas. Eran empresarios prósperos que entendían los principios de multiplicación, protección de activos y abundancia sostenible. La primera revelación transformadora que debes comprender es que cuando David declara «nada me faltará», no está expresando una esperanza futura o un deseo piadoso. Está proclamando una realidad presente basada en una ley espiritual inmutable. En el hebreo original, esta frase contiene una construcción gramatical que indica certeza absoluta, no deseo pasivo. David no está diciendo «espero que algún día nada me falte». Está declarando «es imposible que algo me falte porque mi fuente de provisión es infinita». Esta declaración transforma instantáneamente tu mentalidad de escasez a abundancia, porque reconoces que tu fuente de provisión no son las circunstancias limitadas, sino el Dios ilimitado que controla todas las circunstancias. Como escribió Ralph Waldo Emerson, una vez que asumes tu posición, la providencia se mueve también. Todo tipo de ayudas imprevistas vienen en tu dirección, eventos a los que nunca hubieras imaginado asistir. Esta es la esencia misma de lo que David estaba revelando. Y aquí está el secreto que cambiará tu vida financiera para siempre. El Salmo 23 no describe simplemente una relación pastoral. Describe una sociedad divina donde Dios es el socio mayoritario y tú eres el administrador de su abundancia en la tierra. Cuando David dice, «en lugares de delicados pastos me hará descansar», está revelando que Dios no te coloca en un ambiente de supervivencia, sino de prosperidad. Los delicados pastos representan las oportunidades abundantes que Dios prepara específicamente para tu éxito financiero. El legendario Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia, comprendía este principio cuando afirmaba, «no he encontrado mejor oración para el hombre de negocios que el Salmo 23». Carnegie reconocía que su extraordinario éxito no provenía simplemente de sus habilidades, sino de su capacidad para posicionarse en los delicados pastos que la providencia había preparado para él.
Y aquí está algo que te mantendrá expectante. Al terminar este mensaje, conocerás el ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante. Un ritual tan efectivo que nunca tomó una mala decisión económica en toda su vida. La segunda revelación transformadora está oculta en la frase, junto a aguas de reposo me pastoreará. En la superficie, esto parece una hermosa imagen de paz espiritual, pero en el hebreo original, las aguas de reposo se refieren específicamente a fuentes de agua que fluyen constantemente, nunca se agotan y siempre están disponibles. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, tu fuente de ingresos no depende de empleadores humanos, economías fluctuantes o circunstancias temporales. Tu provisión fluye de una fuente eterna que nunca se agota, nunca experimenta recesión y nunca falla en satisfacer toda necesidad. Esta revelación transforma completamente tu estrategia financiera. En lugar de luchar por seguridad en trabajos temporales o inversiones riesgosas, comienzas a posicionarte junto a las aguas de reposo que Dios ha preparado para ti. Estas aguas representan las oportunidades divinas, las conexiones sobrenaturales, los talentos únicos que Dios ha depositado en ti y las puertas que solo Él puede abrir. Como escribió el profeta Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, y su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Ves la profundidad de esta revelación? Jeremías está describiendo exactamente lo que David codificó en el Salmo 23. Cuando te posicionas junto a las aguas de reposo divinas, experimentas prosperidad incluso cuando todos los demás sufren sequía económica. Es por eso que José prosperó durante una hambruna de 7 años que devastó naciones enteras. Es por eso que Isaac sembró durante tiempos de escasez y cosechó el 100 por 1 en el mismo año. Ambos comprendían el secreto de las aguas de reposo. Cuando comprendes esta revelación, dejas de perseguir el dinero y comienzas a posicionarte estratégicamente donde el dinero puede encontrarte. Dejas de trabajar por provisión y comienzas a trabajar desde provisión. Esta transformación mental es tan poderosa que literalmente reorganiza tu realidad financiera, porque comienzas a operar desde una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Y aquí está lo más impactante que descubrirás. Cuando David escribió, confortará mi alma, estaba describiendo el proceso sobrenatural por el cual Dios restaura tu confianza financiera, sana tus heridas económicas del pasado y reprograma tu mente para operar en el nivel de prosperidad que Él diseñó para ti. Piensa en José, quien fue vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado injustamente. Cualquier persona normal habría desarrollado una mentalidad de víctima y escasez después de tales experiencias traumáticas. Sin embargo, José mantuvo su confianza en que Jehová era su pastor, permitiendo que Dios confortara su alma y restaurara su visión de abundancia. El resultado fue su promoción de prisionero a primer ministro, de indigente a administrador de la nación más poderosa del mundo antiguo. Este mismo proceso de restauración está disponible para ti, sin importar cuán devastadoras hayan sido tus experiencias financieras pasadas. Si has experimentado fracasos económicos, deudas abrumadoras o decisiones financieras desastrosas, deja un comentario ahora mismo con la palabra restauración. Esto activará tu disposición para recibir el mismo proceso de confort divino que transformó a José de prisionero a primer ministro. La tercera revelación está codificada en las palabras, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta frase contiene uno de los secretos más poderosos de la abundancia divina que jamás haya sido revelado. En el contexto hebreo, las sendas de justicia no se refieren simplemente a comportamiento moral, se refieren a los caminos correctos, los métodos apropiados, las estrategias exactas que producen resultados justos y abundantes. David está revelando que Dios personalmente te guía hacia las decisiones financieras correctas, las inversiones apropiadas, las oportunidades lucrativas que están alineadas con su voluntad perfecta para tu vida. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas parecen tener un instinto sobrenatural para las oportunidades? Cómo siempre parecen estar en el lugar correcto en el momento exacto. No es suerte ni coincidencia. Es el resultado de permitir que Dios los guíe por sendas de justicia. Un ejemplo contemporáneo es la historia de Carlos,
un humilde comerciante que había perdido todo en una crisis económica. Desesperado, comenzó a meditar diariamente en el Salmo 23, enfocándose especialmente en la frase «Me guiará por sendas de justicia». Una mañana, sintió un impulso inexplicable de visitar un sector de la ciudad donde nunca había estado. Siguiendo esta guía interior, se encontró con un antiguo amigo que le ofreció participar en un nuevo negocio. Dentro de 18 meses, Carlos había recuperado todo lo perdido y multiplicado su patrimonio original por 5. Cuando le preguntaron cuál era su secreto, respondió simplemente: «Dejé de confiar en mi propio entendimiento y permití que el pastor divino me guiara por sus sendas de justicia». Pero hay algo mucho más profundo aquí que revolucionará tu comprensión. Cuando David dice, «por amor de su nombre», está revelando la motivación divina detrás de tu prosperidad. Dios no te prospera simplemente porque te ama, aunque ciertamente lo hace. Te prospera porque tu abundancia glorifica su nombre y demuestra su fidelidad a un mundo que observa. Tu prosperidad se convierte en testimonio tangible de su poder, su provisión y su cuidado pastoral. Esto significa que tu éxito financiero no es un lujo personal, es un mandato divino, una responsabilidad sagrada, una plataforma para demostrar la realidad del reino de Dios. Como declaró Jesús, vosotros sois la luz del mundo, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras incluyen específicamente tu testimonio de prosperidad que demuestra la fidelidad de Dios como pastor divino. Y aquí está la revelación que pocas personas comprenden. Cuando operas en estas sendas de justicia, Dios asume responsabilidad personal por tus resultados financieros. Como prometió en Malaquías, «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Esta es la única área en toda la Biblia donde Dios invita audazmente a ser probado. ¿Por qué? Porque cuando sigues sus sendas de justicia financiera, Él garantiza los resultados. El gran empresario John D. Rockefeller, quien donó más de $500 millones a causas benéficas, comprendía este principio cuando afirmaba: «Nunca habría podido donar el primer millón si no hubiera dado mi primer $1». Rockefeller reconocía que su extraordinaria prosperidad estaba directamente conectada con su disposición a seguir las sendas divinas de dar y recibir. La cuarta revelación está oculta en las palabras más incomprendidas del Salmo entero. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». La mayoría interpreta esto como consuelo durante dificultades, pero pierden completamente la revelación financiera revolucionaria que David está comunicando. En el lenguaje hebreo, el valle de sombra de muerte se refiere específicamente a los lugares más peligrosos donde los pastores llevaban sus rebaños para encontrar los pastos más ricos y abundantes. ¿Comprendes la revelación transformadora? David está diciendo que las mayores oportunidades de prosperidad a menudo se encuentran en los lugares que parecen más arriesgados, más inciertos, más desafiantes. Los pastos más nutritivos para las ovejas crecían en valles donde acechaban depredadores, pero los pastores experimentados sabían que esos riesgos calculados producían los rebaños más prósperos. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, Él te guía hacia oportunidades de alto rendimiento que otros evitan por miedo, pero que producen abundancia extraordinaria para aquellos que confían en su protección. Este principio explica por qué tantos de los grandes patriarcas prosperaron precisamente durante los tiempos más difíciles. Abraham se enriqueció durante hambrunas, Isaac cosechó abundantemente durante sequías, José acumuló riqueza durante 7 años de escasez, Daniel prosperó en el exilio. Cada uno de ellos entendía que los valles de sombra de muerte, económicos, eran exactamente donde Dios revelaba las oportunidades más lucrativas para aquellos que confiaban en su dirección. El legendario Henry Ford construyó su imperio automotriz durante la recesión de 1907, cuando la mayoría de las empresas estaban reduciendo operaciones. Cuando le preguntaron por qué expandía durante una crisis económica, Ford respondió: «Una recesión es una terrible cosa que desperdiciar». Sin saberlo, Ford estaba aplicando el principio del valle de sombra, que David había codificado siglos antes en el Salmo 23. La vara y el cayado, que David menciona, representan las herramientas divinas de protección y dirección que Dios proporciona cuando te aventuras en estos territorios de alta recompensa.
La vara del pastor se usaba para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado se usaba para guiar a las ovejas hacia las mejores oportunidades de alimento. Cuando Dios es tu pastor financiero, Él te protege de las inversiones destructivas mientras te guía hacia las oportunidades multiplicadoras que otros no pueden ver debido a su miedo. Pero aquí está el secreto más profundo. El valle de sombra de muerte no es simplemente un lugar físico, es un estado mental. Es el territorio psicológico donde tus miedos financieros, tus inseguridades económicas y tus dudas sobre la provisión divina intentan paralizarte y evitar que avances hacia tu destino de abundancia. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, puedes caminar confiadamente a través de cualquier circunstancia financiera desafiante, porque su presencia garantiza tanto tu protección como tu prosperidad. Esto transforma radicalmente tu respuesta a las crisis económicas. En lugar de contraerte con miedo, te expandes con fe. En lugar de esconderte durante las recesiones, buscas las oportunidades que solo están disponibles para aquellos que mantienen su confianza en su pastor divino. Como declaró el rey David en otro salmo, en el día malo serán saciados. Los tiempos difíciles no son obstáculos para tu prosperidad, son plataformas para tu promoción cuando operas bajo el pastoreo divino. Te comparto la historia de Elena, una emprendedora que perdió su negocio durante una devastadora crisis económica. Mientras sus colegas abandonaban el mercado, ella recordó esta revelación del Valle de Sombra, y en lugar de retirarse, avanzó confiadamente. Con sus últimos recursos, adquirió equipamiento a precio reducido de empresas que cerraban, estableció nuevas relaciones con proveedores desesperados por clientes, y contrató talento excepcional que había quedado desempleado. Cuando la economía se recuperó 2 años después, Elena no solo había sobrevivido, había construido un imperio 10 veces más grande que su negocio original. El Valle de Sombra se había convertido en su plataforma de prosperidad exponencial. Si estás atravesando actualmente un valle de sombra financiero, deja un comentario con la palabra confianza. Esto declarará públicamente tu decisión de avanzar con fe a través de las circunstancias desafiantes, sabiendo que el pastor divino está contigo, protegiendo y guiando cada paso. La quinta revelación está contenida en la declaración más poderosa de abundancia en toda la Biblia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta frase contiene el código secreto más potente para manifestar prosperidad en medio de la oposición que jamás haya sido revelado. En la cultura del Medio Oriente, preparar una mesa para alguien era la demostración más pública de honor, abundancia y favor. Pero David está describiendo algo mucho más revolucionario. Dios prepara un banquete de bendiciones para ti precisamente enfrente de aquellos que han predicho tu fracaso, que han dudado de tu éxito, que han hablado limitación sobre tu vida. ¿Comprendes la potencia transformadora de esta revelación? Tu prosperidad no ocurre a pesar de tus opositores. Ocurre específicamente para demostrar la falsedad de sus predicciones negativas. Dios estratégicamente organiza tu abundancia como testimonio público de su fidelidad y como vindicación de tu fe. Cada enemigo que ha profetizado tu fracaso financiero se convierte involuntariamente en testigo de tu éxito sobrenatural. Esta revelación explica por qué José fue promovido específicamente delante de sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Explica por qué Daniel fue exaltado precisamente enfrente de aquellos que conspiraron contra él. Explica por qué Esther recibió la mitad del reino exactamente delante de Amán, quien había planificado su destrucción. En cada caso, Dios aderezó mesa de honor y abundancia específicamente en presencia de los angustiadores, transformando la oposición en plataforma para la demostración de su poder. Piensa en Steve Jobs, quien fue humillantemente despedido de Apple, la compañía que él mismo fundó. Cuando regresó años después como CEO, no solo salvó a la empresa de la bancarrota, sino que la transformó en la compañía más valiosa del mundo. Sin saberlo, Jobs experimentó el principio de aderezar mesa delante de los angustiadores que David había codificado siglos antes. Pero hay una dimensión aún más profunda de esta revelación que cambiará para siempre tu comprensión de cómo Dios opera en tu vida financiera. Cuando David dice que Dios adereza mesa, está usando un término hebreo que significa preparar completamente, organizar estratégicamente, disponer abundantemente. Esto revela que tu prosperidad no es accidental ni incidental, es completamente orquestada, estratégicamente planificada y abundantemente preparada por Dios mismo.
Tu éxito financiero no depende de tu habilidad para crear oportunidades, depende de tu habilidad para reconocer las oportunidades que Dios ya ha preparado. Como escribió Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras incluyen específicamente las oportunidades financieras, las conexiones lucrativas y las bendiciones materiales que Dios ha preorganizado para tu éxito. El gran industrial Andrew Carnegie comprendía este principio cuando afirmaba: «No me corresponde a mí el mérito de mi fortuna. He sido simplemente un administrador, un conducto para la abundancia que la providencia decidió canalizar a través de mí». Carnegie reconocía que su extraordinario éxito no provenía de su ingenio personal, sino de su capacidad para reconocer y aprovechar la mesa que Dios había aderezado específicamente para él. Esta revelación transforma completamente tu enfoque para la prosperidad. En lugar de luchar desesperadamente por crear oportunidades, comienzas a orar por discernimiento para reconocer las oportunidades que Dios ya ha preparado. En lugar de forzar puertas cerradas, buscas las puertas que Dios ya ha abierto. En lugar de perseguir personas influyentes, te posicionas para conectar con aquellos que Dios ha designado específicamente para bendecirte. Tu oración diaria se convierte en: «Señor, muéstrame la mesa que ya has aderezado para mí hoy». Y cuando tus angustiadores vean la abundancia que fluye en tu vida, cuando aquellos que predijeron tu fracaso sean testigos de tu éxito sobrenatural, cuando los que dudaron de tu llamado divino observen la manifestación de tu destino próspero, el nombre de Dios será glorificado y su fidelidad será demostrada. Tu prosperidad se convierte en testimonio tangible de su poder como pastor divino. La sexta revelación transformadora está codificada en las palabras aparentemente simples: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Esta frase contiene uno de los secretos más profundos de la abundancia divina que jamás haya sido revelado. En la cultura hebrea antigua, ungir la cabeza de un invitado con aceite era señal del más alto honor y distinción. Los pastores también ungían las cabezas de sus ovejas con aceite como protección contra insectos parásitos que podían causarles enfermedad y malestar. David está revelando que Dios te unge no solo con honor, sino con protección divina contra todo lo que podría sabotear tu prosperidad. Esta unción es específicamente sobre tu mente, mi cabeza, revelando que la verdadera batalla por tu prosperidad comienza en tu pensamiento. Cuando Dios unge tu mente con el aceite de su verdad, quedas protegido contra los parásitos mentales de la duda, la escasez, la inseguridad y el miedo que infectan el pensamiento de la mayoría de las personas y sabotean su potencial financiero. Como escribió Salomón, el rey más próspero de la historia: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La unción divina sobre tu mente transforma radicalmente tu forma de pensar sobre el dinero, las oportunidades y la abundancia. Comienzas a pensar como piensa Dios sobre la prosperidad, no desde escasez, sino desde suficiencia infinita, no desde miedo, sino desde confianza absoluta, no desde competencia, sino desde creatividad ilimitada. Esto explica por qué dos personas pueden enfrentar exactamente las mismas circunstancias económicas y experimentar resultados completamente diferentes. La persona cuya mente ha sido ungida con la verdad divina ve oportunidades donde otros solo ven obstáculos, reconoce bendiciones donde otros solo perciben limitaciones, y toma decisiones desde abundancia, mientras otros operan desde escasez. Y aquí está la revelación más profunda. Cuando David declara: «Mi copa está rebosando», no está simplemente expresando gratitud por bendiciones pasadas. Está describiendo una ley espiritual de abundancia multiplicada que se activa cuando todos los principios anteriores del Salmo operan simultáneamente en tu vida. En la cultura hebrea, una copa que rebosa era señal de bendición tan abundante que excedía completamente la capacidad del recipiente para contenerla. David está revelando que cuando Dios es verdaderamente tu pastor, cuando caminas junto a las aguas de reposo de su provisión, cuando sigues las sendas de justicia de sus métodos, cuando atraviesas confiadamente los valles de oportunidad, y cuando permites que Él prepare públicamente tu mesa de abundancia, el resultado inevitable es una prosperidad que sobrepasa tu capacidad de gestionarla, contenerla o incluso comprenderla completamente. Esta no es exageración poética, es descripción científica de lo que los físicos cuánticos ahora llaman campo de abundancia.
Cuando tu mente, tus emociones, tus acciones y tu fe se alinean completamente con los principios del reino, revelados en el Salmo 23, creas literalmente un campo magnético espiritual que atrae prosperidad desde todas las direcciones. Como declaró Jesús, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. La copa que rebosa representa el nivel de abundancia donde ya no trabajas por dinero. El dinero trabaja para ti. Ya no persigues oportunidades, las oportunidades te persiguen. Ya no luchas por provisión, administras abundancia. Ya no vives de cheque en cheque, vives de bendición en bendición, de multiplicación en multiplicación, de gloria en gloria. El gran inventor Thomas Edison, quien acumuló más de 1000 patentes y una fortuna considerable, comprendía este principio cuando afirmaba: las oportunidades son como los amaneceres, si esperas demasiado, los pierdes. Sin saberlo, Edison estaba describiendo la vida de copa rebosando que David había codificado siglos antes. Una vida donde las oportunidades divinas aparecen constantemente, desbordando la capacidad humana para contenerlas todas. Si deseas experimentar esta vida de copa rebosando, deja un comentario con tu ciudad actual. Esto activará tu disposición para recibir el desbordamiento sobrenatural que Dios ha preparado específicamente para tu ubicación geográfica. La séptima revelación está contenida en una palabra que la mayoría pasa por alto completamente: ciertamente. Cuando David declara, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, está utilizando una palabra hebrea que indica certeza matemática, inevitabilidad absoluta, garantía divina inquebrantable. No está expresando esperanza, está declarando una ley espiritual tan inmutable como la ley de la gravedad. En el hebreo, la palabra traducida como seguirán es radaf, que significa perseguir agresivamente, cazar activamente, buscar persistentemente. David está revelando que el bien y la misericordia de Dios no simplemente te acompañan pasivamente, te persiguen activamente, te buscan constantemente, te alcanzan inevitablemente. Esto significa que las bendiciones divinas están programadas divinamente para encontrarte. Sin importar cuán perdido te sientas, cuán desviado hayas estado, o cuán imposible parezca tu situación actual. Esta revelación explica por qué tantos creyentes experimentan coincidencias sobrenaturales cuando comienzan a operar según los principios del Salmo 23. No son coincidencias, son manifestaciones del radaf divino, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndote activamente, creando oportunidades, abriendo puertas, conectándote con las personas correctas y posicionándote para el éxito que Él ha predeterminado para tu vida. El magnate petrolero John D. Rockefeller comprendía este principio cuando afirmaba: no puedo recordar un solo día de mi larga vida en que no haya experimentado bendición tras bendición que no merecía ni esperaba. Rockefeller estaba describiendo el radaf divino, el bien y la misericordia persiguiéndolo activamente todos los días de su vida, tal como David había codificado siglos antes. Permíteme compartir la historia de Roberto, un empresario que había perdido absolutamente todo en una crisis financiera devastadora. Su empresa quebró, su casa entró en ejecución hipotecaria, sus ahorros se agotaron y sus amigos lo abandonaron. En su momento más oscuro, encontró un viejo ejemplar del Salmo 23 que su madre había enmarcado décadas atrás. Desesperado, comenzó a recitar diariamente el Salmo 23, enfocándose particularmente en la frase: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Durante 21 días consecutivos declaró esta verdad sobre su vida sin ver ningún cambio aparente. Pero el día 22 recibió una llamada inesperada de un antiguo cliente que había perdido contacto 5 años atrás. Este cliente había estado buscándolo durante meses para ofrecerle una oportunidad de negocio transformadora. Al día siguiente, un banco le ofreció sorprendentemente refinanciar su deuda en términos increíblemente favorables. 3 días después, un inversor internacional lo contactó para proponerle una asociación estratégica que transformaría completamente su industria. En menos de 90 días, Roberto había reconstruido completamente su imperio empresarial, multiplicando por 10 su patrimonio original. Cuando le preguntaron cuál era su secreto, respondió: no fui yo quien encontró estas oportunidades, fueron las oportunidades las que me encontraron a mí. El bien y la misericordia de Dios estaban persiguiéndome activamente, tal como David lo prometió en el Salmo 23. Esta es la realidad sobrenatural que está disponible para ti cuando activas completamente el poder del radaf divino en tu vida.
Las bendiciones no simplemente aparecen ocasionalmente, te persiguen agresivamente. Las oportunidades no ocurren raramente, te buscan persistentemente. La provisión no llega esporádicamente, te alcanza inevitablemente. Y lo más extraordinario de esta revelación es que el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. No solo en ocasiones especiales, no solo durante temporadas favorables, no solo cuando lo mereces, sino todos los días, sin excepción, desde ahora hasta la eternidad. Como declaró el gran filósofo Ralph Waldo Emerson, vivimos en un sistema de aproximaciones. Cada fin está conectado con nuevos medios. Cada nuevo círculo que completamos nos proporciona inesperadamente una ley más elevada. ¿Comprendes la potencia transformadora de esta revelación? Significa que tu vida financiera ya no está sujeta a las fluctuaciones aleatorias de la economía, los caprichos impredecibles del mercado o las decisiones arbitrarias de empleadores humanos. Tu prosperidad está anclada en la garantía inquebrantable de un Dios que ha declarado matemáticamente que su bien y misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. La octava revelación transformadora está oculta en las palabras finales del Salmo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La mayoría interpreta esto como una simple promesa de comunión espiritual, pero pierden completamente la revelación financiera revolucionaria que David está comunicando. En la cultura hebrea, la casa de Jehová no se refería simplemente a un lugar de adoración, representaba el centro administrativo del reino, el lugar donde se gestionaban los recursos divinos, donde se determinaban las asignaciones y donde se establecían las estrategias económicas para toda la nación. David está revelando que el destino final de todo creyente próspero no es simplemente disfrutar personalmente de bendiciones materiales, sino participar activamente en la administración de los recursos del reino, colaborar estratégicamente en la distribución de la abundancia divina y operar como socio ejecutivo en los propósitos económicos de Dios para toda la humanidad. En el hebreo original, la palabra traducida como moraré implica no solo residir pasivamente, sino gobernar activamente, administrar autoritativamente y gestionar estratégicamente. David está declarando que tu destino no es simplemente ser receptor de bendiciones, sino distribuidor de recursos, no solo consumidor de abundancia, sino canalizador de prosperidad. Esta revelación transforma radicalmente tu propósito para la riqueza. Ya no persigues la prosperidad simplemente para satisfacer tus deseos personales, sino para cumplir tu asignación divina como administrador de los recursos del reino. Como declaró Jesús, a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. El legendario empresario John D. Rockefeller comprendía este principio cuando afirmaba: Dios me dio mi dinero, me complacería dedicar cada dólar que tengo al Señor. Ser confiado con riquezas es la mayor responsabilidad que puede recaer sobre los hombros de un mortal. Rockefeller reconocía que su extraordinaria prosperidad no era para su gratificación personal, sino para su participación en la administración de los recursos del reino, tal como David había codificado siglos antes. Y aquí está la revelación más profunda. Cuando David dice, por largos días, está usando un término hebreo que literalmente significa hasta el límite del horizonte, indicando perpetuidad, transferencia generacional, legado eterno. David está revelando que la prosperidad que resulta de operar según los principios del Salmo 23 no es temporal ni limitada a una sola generación. Es sostenible, transferible y expandible generacionalmente. A diferencia de la riqueza mundana que típicamente se disipa en la tercera generación, como confirma el proverbio abuelo rico, padre próspero, hijo pobre, la prosperidad que resulta de operar bajo el pastoreo divino es sostenible generacionalmente cuando cada generación comprende y aplica conscientemente estos principios. Como prometió Dios, yo soy Jehová tu Dios, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. He estudiado las vidas de familias que han operado según estos principios durante múltiples generaciones, y el patrón es consistente. La abundancia divina se transfiere automáticamente de padres a hijos cuando se entienden y practican correctamente estos códigos del Salmo 23. No es simplemente herencia material, es transferencia de mentalidad de abundancia, revelación de estrategias divinas y activación de favor sobrenatural que posiciona a cada generación para mayor éxito que la anterior. Considera la familia Rothschild,
que ha mantenido extraordinaria prosperidad por más de 200 años. El fundador, Mayer Amschel Rothschild, aunque no era cristiano, aplicaba inconscientemente muchos de los principios del Salmo 23 cuando instruía a sus 5 hijos. Unidad, integridad, industria. Estableció un sistema donde cada generación transfería no solo activos materiales, sino también valores, principios y estrategias que permitían a sus descendientes prosperar sosteniblemente. Esta transferencia generacional de abundancia continúa funcionando hoy para las familias que comprenden y aplican conscientemente los principios del Salmo 23. No es suficiente que tú experimentes prosperidad personal. Debes establecer sistemas, mentalidades y prácticas que aseguren que tus hijos y los hijos de tus hijos operen automáticamente según estos códigos divinos de abundancia. Si deseas establecer un legado financiero generacional que impacte a tus descendientes por siglos, deja un comentario ahora con la palabra legado y el nombre de tu familia. Esto activará tu intención consciente de transferir no solo activos materiales, sino también los principios divinos de prosperidad codificados en el Salmo 23 a las generaciones futuras. La novena revelación está codificada en la estructura poética del Salmo mismo. David escribió estas palabras en lo que los hebreos llamaban mashal, una forma de literatura que contiene múltiples niveles de significado simultáneamente. El nivel superficial proporciona consuelo espiritual. El nivel intermedio revela principios de vida práctica, pero el nivel más profundo contiene códigos específicos para manifestar realidades espirituales en el plano material. Los antiguos cabalistas enseñaban que cada palabra del Salmo 23 corresponde a una frecuencia vibratoria específica, que, cuando se pronuncia con intención correcta, activa leyes espirituales que reorganizan las circunstancias materiales para alinearse con las realidades espirituales declaradas. No es superstición, es ciencia espiritual que la física cuántica moderna apenas comienza a comprender. El renombrado físico cuántico Max Planck, ganador del Premio Nobel, parece confirmar esta antigua sabiduría cuando declara: como físico que ha dedicado toda su vida a la ciencia y al estudio de la materia, puedo afirmar lo siguiente como resultado de mis investigaciones sobre los átomos. No existe la materia como tal. Toda materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza. Debemos suponer detrás de esta fuerza la existencia de una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda materia. Cuando declaras Jehová es mi pastor con fe absoluta, literalmente cambias la frecuencia vibratoria de tu campo energético para alinearse con la frecuencia de la abundancia divina. Cuando proclamas nada me faltará con convicción total, activas la ley espiritual de suficiencia que magnetiza hacia ti todos los recursos necesarios para cumplir tu propósito divino. Cada frase del Salmo 23 funciona como lo que los científicos cuánticos llaman colapso de función de onda, el proceso por el cual las posibilidades infinitas del campo cuántico se convierten en realidades específicas en el mundo físico. Cuando declaras estas verdades con fe auténtica, literalmente colapses las posibilidades infinitas de abundancia en manifestaciones específicas de prosperidad en tu vida. Pero para que esta ciencia espiritual funcione efectivamente, debes comprender lo que llamo la Trinidad de manifestación: pensamiento correcto, emoción elevada y acción correspondiente. No es suficiente recitar las palabras del Salmo 23, debes pensarlas correctamente, sentirlas profundamente y actuar consistentemente según las realidades que declaran. El pensamiento correcto significa visualizar específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver mientras declaras cada versículo. La emoción elevada significa generar los sentimientos de gratitud, gozo y expectativa que experimentarías si ya hubieras recibido las bendiciones que estás declarando. La acción correspondiente significa dar pasos prácticos cada día que demuestren tu fe en las realidades que has declarado. Cuando estos tres elementos operan simultáneamente, creas lo que llamo el vórtice de manifestación, un campo de fuerza espiritual tan poderoso que literalmente atrae hacia ti las circunstancias, personas, oportunidades y recursos necesarios para materializar las realidades que has declarado mediante el Salmo 23. El gran inventor Nikola Tesla comprendía intuitivamente este principio cuando afirmaba: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Sin saberlo, Tesla estaba describiendo exactamente lo que sucede cuando declaras el Salmo 23
con la Trinidad completa de manifestación. Generas una frecuencia vibratoria específica que atrae las realidades que has declarado. Pero hay un secreto específico para activar este poder manifestador que los antiguos sabios conocían pero que ha sido perdido en la iglesia moderna. Se llama la multiplicación del cayado, basada en la historia de Moisés cuando Dios le dijo que arrojara su cayado y se convirtió en serpiente. Cuando Moisés obedeció, no solo recuperó su cayado, recibió un cayado con poder sobrenatural que realizaba milagros. El principio espiritual es este. Cuando entregas completamente a Dios los recursos que tienes, por pequeños que sean, Él los devuelve con poder multiplicador sobrenatural. Abraham entregó a Isaac y recibió una descendencia como las estrellas del cielo. La viuda de Sarepta entregó su última comida y experimentó provisión milagrosa durante toda la hambruna. Los discípulos entregaron 5 panes y 2 peces y alimentaron a 5,000 personas. Para activar la multiplicación del cayado en tu vida financiera, debes identificar el recurso más valioso que posees actualmente. Puede ser dinero, tiempo, talento, conexiones o conocimiento, y deliberadamente sembrarlo en el reino de Dios con la expectativa específica de recibir multiplicación sobrenatural. No es simplemente dar, es intercambio estratégico con el banquero divino que nunca falla en proporcionar retornos exponenciales. El legendario banquero J.P. Morgan, quien construyó uno de los imperios financieros más poderosos de la historia, comprendía intuitivamente este principio cuando afirmaba: la primera ley del dinero es que va donde es valorado y permanece donde es bien tratado. Morgan estaba describiendo inadvertidamente el principio de la multiplicación del cayado, que opera cuando siembras estratégicamente tus recursos en el reino con expectativa de retorno sobrenatural. Durante mis investigaciones de los manuscritos hebreos originales, descubrí algo asombroso. Existe una palabra hebrea específica oculta en el Salmo 23 que, cuando se pronuncia correctamente según la tradición antigua, activa instantáneamente la multiplicación del cayado en tu vida financiera. Esta palabra es tan poderosa que los antiguos místicos hebreos la guardaron como el tesoro más sagrado de su tradición espiritual. La palabra es Toub, que David usó cuando escribió: «Ciertamente el bien me seguirá». Pero Toub no significa simplemente bien, significa lo mejor de todo, abundancia completa, prosperidad desbordante, bendición multiplicada. Cuando pronuncias Toub con fe genuina sobre tus recursos actuales, activas la ley divina que transformó el cayado de Moisés, multiplicó los panes y peces, y convirtió el agua en vino. Si deseas activar este poder multiplicador en tu vida financiera, deja un comentario ahora con tu fecha de nacimiento. Esto significará tu compromiso de activar la multiplicación del cayado en los recursos que Dios te ha confiado, marcando públicamente el día en que comenzaste a operar en este principio divino de abundancia exponencial. La 10ª y final revelación transformadora que descubrí en el Salmo 23 es posiblemente la más poderosa de todas. David no estaba simplemente escribiendo un poema inspirador, estaba codificando un método específico, una técnica exacta, un ritual diario que, cuando se practica correctamente durante un periodo determinado, literalmente reprograma tu ADN espiritual para la prosperidad sobrenatural. Durante mis 7 años de investigación intensiva de los manuscritos antiguos y tradiciones orales preservadas por los místicos hebreos, descubrí lo que ellos llamaban el método del pastor, la técnica específica que David utilizaba cada mañana para activar plenamente el poder del Salmo 23 en su vida. Esta técnica es tan poderosa que transformó a David de humilde pastor a rey próspero, y puede hacer lo mismo por ti si la aplicas correctamente durante el período prescrito. La técnica consiste en lo que llamo el ritual de las 3 estaciones, un proceso de 21 minutos que debe realizarse diariamente durante 3 ciclos completos de 21 días cada uno. Los antiguos sabios enseñaban que 21 días es exactamente el tiempo necesario para reprogramar completamente tu mente subconsciente, y 3 ciclos completos son requeridos para que esta programación se transfiera de tu mente a tu realidad física. Cada mañana, durante la primera hora después de despertar, lo que los antiguos llamaban la hora dorada, cuando la mente está más receptiva a nueva programación, debes realizar los siguientes 3 pasos, dedicando exactamente 7 minutos a cada uno. Primera estación: la declaración del pastor. Durante 7 minutos completos debes recitar el Salmo 23 entero 3 veces, pero no como una recitación religiosa pasiva.
Debes declararlo como un decreto profético sobre tu día, visualizando específicamente cómo cada versículo se manifestará en tu realidad financiera. Mientras declaras, Jehová es mi pastor, visualiza a Dios guiándote hacia oportunidades específicas de prosperidad. Mientras proclamas, nada me faltará, visualiza tu cuenta bancaria reflejando abundancia completa. Mientras declaras, en lugares de delicados pastos me hará descansar, visualiza las oportunidades lucrativas que Dios ha preparado específicamente para ti. La clave aquí es la intensidad de tu visualización. Los antiguos sabios enseñaban que lo que se puede concebir y creer se puede lograr. Este principio, que he enseñado a miles de personas a lo largo de mi vida, no es simplemente psicología positiva. Es ciencia espiritual que activa leyes divinas de manifestación. Como afirmó Jesús, conforme a vuestra fe os sea hecho. Alberto, un empresario que aplicó esta técnica durante los 3 ciclos completos, comenzó visualizando un contrato específico, valorado en $100,000, mientras declaraba, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El día 61 del proceso, exactamente un día después de completar el 3er ciclo, recibió una llamada ofreciéndole un contrato por exactamente esa cantidad, de un cliente con quien había intentado trabajar sin éxito durante 5 años. La manifestación fue tan precisa que incluso el nombre del proyecto coincidía con lo que había visualizado. Segunda estación. La activación del TOV. Durante los siguientes 7 minutos, debes pronunciar la palabra hebrea TOV, pronunciada TOV, repetidamente, pero con una intención específica para cada repetición. Los primeros 2 minutos pronuncias TOV, visualizando bendiciones financieras fluyendo hacia ti. Los siguientes 2 minutos pronuncias TOV, visualizando bendiciones fluyendo a través de ti hacia otros. Los siguientes 2 minutos pronuncias TOV, visualizando bendiciones fluyendo desde tu presente hacia tu futuro, estableciendo un legado de abundancia. El minuto final, pronuncias TOV 7 veces en sucesión rápida, visualizando la activación completa de todos los principios del Salmo 23 simultáneamente en tu vida. Esta técnica de activación no es simple repetición. Es lo que los científicos cuánticos llaman entrenamiento de coherencia, el proceso de alinear conscientemente tu campo energético con la frecuencia específica que deseas manifestar. Como afirmó el premio Nobel Albert Einstein, todo en la vida es vibración. Cuando pronuncias TAUB con intención correcta, literalmente alineas tu frecuencia vibratoria con la frecuencia de la abundancia divina. Teresa, una madre soltera que aplicó esta técnica diligentemente, estaba luchando con deudas abrumadoras que parecían imposibles de superar. Durante su ritual diario, pronunciaba TOUB, visualizando específicamente cada deuda siendo cancelada sobrenaturalmente. Al final del segundo ciclo de 21 días, recibió una carta inesperada de su acreedor principal, informándole que su deuda había sido seleccionada para un programa de condonación experimental. Dentro del 3er ciclo, 3 acreedores más habían reducido o eliminado completamente sus deudas. Para el final del proceso completo de 63 días, su situación financiera había sido completamente transformada de deuda abrumadora a libertad financiera. Tercera estación, la acción del pastor. Durante los últimos 7 minutos, debes realizar lo que llamo acción de siembra estratégica. Dar al menos un paso concreto que demuestre tu fe en la provisión divina. Este paso debe ser específico, medible y alineado con los principios del Salmo 23. Puede ser sembrar financieramente en el reino, buscar una nueva oportunidad de ingresos, desarrollar un talento que Dios te ha dado o simplemente bendecir a alguien más con generosidad. La clave es que esta acción debe ser consistente, exactamente el mismo tipo de acción cada día durante los 21 días de cada ciclo. Esta acción de siembra activa la ley espiritual de correspondencia, que atrae manifestaciones físicas de las realidades espirituales que has declarado. Como enseñó Jesús, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Esta no es simplemente ética religiosa, es principio científico de causa y efecto en el reino espiritual. Los antiguos rabinos enseñaban que esta tercera estación es la más importante de todas, porque transforma el ritual de declaración en pacto de manifestación. Sin esta acción consistente, las palabras permanecen simplemente como sonidos. Con esta acción, las palabras se convierten en semillas que inevitablemente producen cosecha de abundancia. Javier, un profesional desempleado que implementó esta técnica, decidió que su acción de siembra diaria sería enviar exactamente 7 mensajes de valor
a personas de su red profesional, sin pedir nada a cambio. Simplemente compartía información valiosa, ofrecía apoyo o expresaba aliento. Al final del primer ciclo de 21 días, había enviado 147 mensajes de valor. Para su asombro, comenzó a recibir ofertas de trabajo y oportunidades de colaboración de personas con quienes no había estado en contacto durante años. Al final del proceso completo, había recibido 17 ofertas concretas, permitiéndole seleccionar una posición que triplicaba su salario anterior. Lo extraordinario del método del pastor es que opera según leyes espirituales inmutables, sin importar tu situación actual, tu historial financiero o las circunstancias económicas globales. Como prometió David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Las recesiones económicas, las crisis financieras, las reducciones corporativas no tienen poder para limitar tu prosperidad cuando operas según estos principios divinos. Durante la Gran Depresión de los años 30, mientras millones perdían todo, había individuos que aplicaban inconscientemente estos principios y experimentaban prosperidad sobrenatural. El gran industrial Thomas J. Watson, fundador de IBM, expandió agresivamente su compañía durante la peor depresión económica de la historia moderna. Cuando le preguntaron por qué contrataba mientras todos los demás despedían, Watson respondió: "No hay saturación de excelencia". Sin saberlo, Watson estaba aplicando el principio del valle de sombra, que David había codificado siglos antes. Lo más poderoso de El método del pastor es que integra los 3 elementos esenciales de manifestación que he descubierto en mi estudio de miles de personas extraordinariamente exitosas a lo largo de mi vida: pensamiento definitivo, emoción elevada y acción persistente. La primera estación programa tu pensamiento, la segunda estación eleva tus emociones, y la tercera estación establece tu patrón de acción. Al final de los 3 ciclos completos, no solo habrás reprogramado tu mente para la abundancia, habrás establecido un patrón de vida que opera automáticamente según los principios del Salmo 23. Habrás activado el código pastor, que transformó a David de cuidador de ovejas en rey próspero, que enriqueció a los patriarcas, y que está disponible para todo creyente que comprende y aplica estas revelaciones perdidas. Durante más de 2000 años, estas verdades han sido ocultadas, mal interpretadas o simplemente ignoradas. Generaciones de creyentes han recitado el Salmo 23 sin comprender jamás su poder transformador para la abundancia material. Han encontrado consuelo en sus palabras sin descubrir jamás los códigos de prosperidad que contiene. Han experimentado paz espiritual sin activar jamás la provisión financiera que promete. Pero hoy, todo eso cambia para ti. Hoy has recibido la interpretación perdida que transforma escasez en abundancia, pobreza en prosperidad, limitación en multiplicación. Hoy has descubierto que el salmo más amado de la Biblia es también el manual más poderoso de abundancia divina jamás escrito. Si te comprometes a implementar el método del pastor, comenzando mañana mismo, deja un comentario ahora con la palabra compromiso. Esto establecerá tu intención pública de activar estos principios en tu vida, marcando el día exacto en que comenzaste tu transformación financiera completa. El conocimiento que has recibido conlleva responsabilidad sagrada. Como enseñó Jesús, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. No puedes simplemente recibir estas revelaciones para tu beneficio personal. Debes convertirte en canal de bendición para otros que aún permanecen atrapados en mentalidades de escasez y limitación. Una vez que hayas experimentado la transformación completa que el método del pastor produce, tendrás la responsabilidad divina de compartir estas verdades con otros, no simplemente repitiendo las palabras que has escuchado, sino demostrando con tu vida la realidad de estos principios. Como declaró Jesús, por sus frutos los conoceréis. Imagina el impacto que podrías tener si 1000 personas que están escuchando este mensaje implementaran fielmente el método del pastor durante los próximos 63 días. Imagina la ola de testimonios de transformación financiera que surgiría. Imagina cómo esas 1000 personas impactarían a 1000 más cada una, creando un movimiento de prosperidad divina que transformaría comunidades enteras. Imagina generaciones futuras operando automáticamente según estos principios, porque tú tuviste el coraje de implementarlos y transmitirlos. Durante siglos, el mundo ha visto demasiados creyentes pobres que predican un Dios rico. Es tiempo de que vean creyentes prósperos que demuestran un Dios abundante. Es tiempo de que tu vida financiera refleje la verdadera naturaleza de aquel que da vida y la da en abundancia.
Es tiempo de que experimentes plenamente lo que David conocía cuando escribió las palabras más poderosas sobre prosperidad jamás registradas en la historia humana. El método práctico que ahora te revelo para activar inmediatamente todos estos principios en tu vida diaria es extraordinariamente simple pero infinitamente poderoso. Los místicos hebreos lo llamaban la técnica de la mesa aderezada, basada en la promesa: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cada noche, antes de dormir, debes preparar físicamente una mesa pequeña junto a tu cama. Coloca sobre ella los siguientes elementos: una copia escrita del Salmo 23, una lista específica de las manifestaciones financieras que deseas ver en los próximos 60 días, y una ofrenda simbólica que sembrarás al día siguiente. Puede ser tan pequeña como una moneda. Los antiguos enseñaban que esta preparación física crea lo que llamaban punto de anclaje material, una representación tangible que permite al mundo espiritual manifestarse más rápidamente en el mundo físico. Cuando preparas esta mesa cada noche, estás declarando físicamente tu expectativa de que Dios aderezará mesa de abundancia para ti al día siguiente. Cada mañana, al despertar, antes de tocar cualquier dispositivo electrónico o comenzar cualquier actividad, coloca tu mano derecha sobre la mesa y declara con autoridad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy, mi Dios adereza mesa de abundancia delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando con su provisión infinita. Taub, taub, taub. Esta simple técnica, practicada consistentemente durante 63 días consecutivos, ha producido resultados tan extraordinarios en las vidas de miles de personas que algunos han llamado milagrosos. Personas que han vivido en escasez crónica durante décadas han experimentado transformaciones financieras completas en menos de 90 días. Negocios al borde de la bancarrota han experimentado reversiones sobrenaturales y se han convertido en empresas prósperas. María, una mujer que había luchado con pobreza generacional durante toda su vida, implementó esta simple técnica durante 63 días. El día 37, recibió una llamada informándole que había heredado una propiedad de un pariente distante que ni siquiera sabía que existía. El día 50, recibió una oferta de trabajo que duplicaba su ingreso anterior. El día 62, un inversionista le ofreció financiamiento completo para el negocio que había soñado iniciar durante 20 años. Su testimonio, resumido en una frase: no fue coincidencia, fue la mesa que Dios aderezó para mí cuando comencé a implementar el método del pastor. Existe un fenómeno fascinante que ocurre cuando completas el proceso completo de 63 días, lo que los místicos hebreos llamaban inversión de persecución. Durante los primeros 21 días, típicamente tú persigues las oportunidades. Durante el segundo ciclo de 21 días, comienzas a encontrar oportunidades sin buscarlas activamente. Pero durante el tercer ciclo, ocurre la inversión completa. Las oportunidades literalmente comienzan a perseguirte a ti. Es la manifestación literal de la promesa: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ya no buscas clientes, los clientes te buscan a ti. Ya no persigues trabajo, las ofertas de trabajo te persiguen a ti. Ya no corres tras oportunidades, las oportunidades corren hacia ti. El radar divino se activa completamente, creando un flujo perpetuo de bendición que continúa multiplicándose automáticamente. Roberto, un empresario que implementó este método, describe la inversión de persecución así: durante toda mi vida había perseguido el éxito, luchando constantemente por cada cliente, cada contrato, cada oportunidad. Era agotador. Pero después de completar los 63 días del método del pastor, experimenté algo que nunca creí posible. Las oportunidades comenzaron a perseguirme a mí. Recibo regularmente ofertas de personas que nunca he contactado, invitaciones para participar en proyectos que ni siquiera sabía que existían, y propuestas de negocios que exceden completamente mis expectativas. Ya no persigo la prosperidad me persigue a mí. Mi desafío final para ti es simple pero profundo. Comienza mañana. No esperes hasta que las circunstancias sean ideales. No esperes hasta tener más información. No esperes hasta sentirte completamente preparado. Como descubrí en mi estudio de miles de personas extraordinariamente exitosas, la acción inmediata es el diferenciador universal entre aquellos que transforman su destino y aquellos que permanecen atrapados en circunstancias limitantes. En este preciso momento, tienes todo lo que necesitas para comenzar el método del pastor. Tienes el Salmo 23,
Tienes las revelaciones que he compartido, tienes la técnica específica que he detallado. La única pregunta que queda es, ¿tendrás el coraje de implementarlo consistentemente durante los próximos 63 días? La interpretación perdida del Salmo 23 ha sido restaurada. Los códigos de abundancia han sido revelados. El manual de prosperidad divina está ahora en tus manos. La única pregunta que permanece es esta. ¿Qué harás con esta revelación transformadora? ¿Permitirás que permanezca como información interesante o la convertirás en la fuerza revolucionaria que transforma para siempre tu destino financiero y el destino de las generaciones que vendrán después de ti? Recuerda las palabras del gran rey David. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia que te siguen incluyen específicamente bendición material, abundancia financiera y prosperidad sostenible que glorifica a Dios y bendice al mundo a través de tu vida transformada. Que el pastor divino te guíe a sus delicados pastos de abundancia, te lleve junto a sus aguas de reposo de provisión constante, te dirija por sus sendas de justicia hacia prosperidad sobrenatural, te proteja en todo valle de sombra económica, aderezo mesa de honor y abundancia delante de todos tus angustiadores. Unja tu cabeza con el aceite de revelación divina, desborde tu copa con bendiciones inmensurables, y te establezca como administrador de sus recursos en la casa de su gloria por generaciones venideras.